vídeo anterior tratamos el caso de la Guerra Han-Taiwán, denominada erróneamente en varios medios poco serios como Guerra Grecochina. En este vídeo vamos a enfocarnos en otro supuesto caso de contacto militar que ha tenido mucha más difusión y trascendencia. Analicemos lo que sucedió con los prisioneros romanos de la batalla de Carras, el destino de la llamada Legión Perdida de Craso y su supuesto contacto con China. Homer Hasselhoff Dobbs, un respetable sinólogo estadounidense y catedrático de la Universidad de Oxford entre las décadas de 1940 y 1950, desarrolló a lo largo de varios trabajos la teoría de que un grupo de supervivientes romanos de la batalla de Carras fueron trasladados como prisioneros por los partos a Asia Central, de donde eventualmente lograron escapar, convirtiéndose en mercenarios. Según Dobbs, estos viejos legionarios en algún momento acabaron sirviendo a un líder Xiongnu, el cual se enfrentó a un ejército Han en el año 36 a.C. Derrotados los Xiongnu, los mercenarios romanos fueron capturados y terminaron establecidos en el noroeste del Imperio Han para defender la frontera, fundando la ciudad de Lichen, para Dobbs, una verdadera ciudad romana en China. No obstante, durante décadas la teoría de Homer Dobbs tuvo una limitada aceptación entre historiadores, debido a las escasas evidencias presentadas por el autor. Unos aceptaron algunos elementos y otros la rechazaron por completo. Tampoco tuvo mucha trascendencia fuera de la academia, hasta que en 1989, un grupo de intrigados profesores, entre los que se encontraba el australiano David Harris, fueron hasta la provincia de Gansu en China para buscar la antigua ciudad de Lichen, la cual identificaron con la aldea de agricultores de Chuelaichai, situada entre el desierto de Badain-Yaran y las montañas de Chilian. El descubrimiento causó sensación. Agencias de noticias chinas y extranjeras compitieron para informar sobre la supuesta ciudad romana en China. David Harris, un ferviente seguidor de la teoría de Dobbs, recibió la medalla del Instituto de la Enciclopedia Italiana por su descubrimiento y en 1991 publicó un libro sobre sus aventuras en China, donde especula sin ofrecer muchas pruebas sobre el largo viaje de los legionarios romanos, marcando de esta manera un hito en lo que será la construcción de una quimera. El convencimiento inicial de Harris de que la aldea conocida por sus vecinos como Tribu de los Cabellos Amarillos era una ciudad de origen romano se debía precisamente a la apariencia física de sus pobladores. Chuelaichai tiene la rara característica de que la mitad de sus habitantes poseen rasgos caucasoides, lo que a simple vista puede evidenciar su origen no Han. El gobierno local no perdió la oportunidad económica que podía abrir el turismo en una región agraria y de escasos recursos. Xia Xiaotian, secretario del condado de Yongchang, mandó a levantar rápidamente estatuas y monumentos. En 1999 cambiaron el nombre de la aldea, retomando supuestamente su nombre original, Lichen. Sus habitantes, muy entusiasmados por sus supuestas y recién descubiertas raíces romanas, se aferraron a su nueva identidad. El gobierno de Yongchang, para impulsar el desarrollo del área, también planificó la construcción de un parque cultural y recreativo y un complejo para la filmación y producción de medios audiovisuales, invirtiendo enormes sumas de dinero en todo ello. Por si fuera poco, se empezaron a celebrar unos festivales anuales en los que se podía ver a los pobladores disfrazados de legionarios, grupos de recreacionistas occidentales desfilando y haciendo combates gladiatorios y presentaciones de danza y música de lo más variopinta. Incluso han asistido autoridades municipales italianas con la intención de estrechar lazos con el ahora pueblo hermano. Naturalmente todo esto se tenía que promover y necesitaba sostenerse de alguna manera, por lo que no se escatimó en gastos y se contrataron escritores profesionales para levantar todo un aparato publicitario. En la misma dirección se fundó la Asociación de Investigación de la Cultura Lichen, a la que se le encargó la tarea de recolectar pruebas y materiales para demostrar la relación entre los legionarios y los aldeanos, lo que hicieron recurriendo fácilmente al falseamiento sin muchos miramientos, como ya se ha denunciado desde varias instituciones académicas chinas. Junto con los escritores a sueldo, varios historiadores soviéticos y chinos se quisieron subir al carro sensacionalista, y en unos pocos años se publicaron decenas de breves estudios sobre la posibilidad de que en Lichen se albergaran prisioneros de guerra romanos hace más de 2000 años. Desde entonces ha sido normal que los medios de comunicación y divulgación en Occidente, pero principalmente en China, saquen a relucir cada cierto tiempo la teoría de Dobbs,
teoría a la que de forma frecuente se le han añadido nuevos elementos engañosos surgidos de la publicidad del condado. De manera paralela, la idea de los legionarios en China también ha sido un tema recurrente que ha inspirado varias obras de ficción en literatura, cine y teatro. En China, donde la producción ha sido más fructífera, a muchas de estas obras se les ha colocado las etiquetas de historia o documental histórico, compitiendo así con los especialistas y dificultando su labor divulgativa. Y aunque quizás sobre decirlo, tenemos que recordar que son obras que no se pueden ni deben tomar como trabajo historiográfico. De esta manera, sea por moda, ingenuidad, oportunismo o estar en la nómina del gobierno del condado de Yongchang, periódicos, revistas, novelas, blogs de internet, documentales y un largo etcétera han fomentado la idea de que unos legionarios romanos hicieron delicia en su hogar. Mezclados con los locales, dieron como resultado a una población híbrida y multicultural con unos rasgos culturales y fenotípicos únicos en China. Las controversias y denuncias académicas levantadas sobre este tema y que se sostienen principalmente en China todavía no parecen tener conclusión. Los debates no solamente se han dado en las disciplinas de la historia y la arqueología, sino también en la antropología y ciencias biológicas. Pero vayamos a la raíz, a la teoría original. En el año 53 a.C., los ejércitos de los imperios romano y parto se enfrentaron en Carras, en las cercanías del actual Harrán, en el sureste de Turquía. La batalla en la que participaron por lo menos 7 legiones fue una estruendosa derrota para los romanos. Según Plutarco, fallecieron más de 20.000 legionarios y auxiliares del bando romano, entre los que se incluyeron los propios comandantes Marco Licinio Craso y su hijo. Si bien varios miles de romanos lograron huir hacia Siria, los partos comandados por el general Surena capturaron cerca de 10.000 hombres. Como indicó Homer Dobbs gracias a la asistencia del historiador William Tarn, hay una mención de estos prisioneros en la obra de Plinio el Viejo. El rey de reyes de los partos, Orodes II, los asentó en Margiana para proteger la frontera nororiental del imperio parto, pero Plinio no precisa cuántos legionarios fueron trasladados a esta región de Asia Central. En la cuenca del Tarim desde mediados del siglo I a.C., el imperio Han estableció el protectorado de las regiones occidentales, subordinando a todas las ciudades-estado de los oasis del desierto de Taklamakan. Chi-Chi, el líder o Shang-Yi de los Xiongnu, se había retirado hacia el occidente por las ofensivas Han y los conflictos internos, estableciéndose en Kangchu y aliándose con su rey. Chi-Chi obligó a varias ciudades aledañas a rendirle tributo, lo que repercutía directamente a la estabilidad de la región y amenazaba los intereses del imperio Han. En el año 36 a.C., Kang Zhengzhou, general y protector de las regiones occidentales y comandante de caballería junto con su subordinado Cheng Tang, avistaron esta amenaza, y sin el permiso del gobierno central Han llevaron a cabo una ofensiva contra Chi-Chi. Las fuerzas Han se desplazaron entonces hasta el río Talas, donde se encontraba el fuerte o ciudad de Chi-Chi, la cual asediaron sin muchas dificultades. Los Xiongnu fueron derrotados y el Shang-Yi Chi-Chi fue decapitado. Es en este asedio o batalla donde encontramos uno de los elementos principales en el que se sostiene la teoría de Dobbs. En el Hanshu de Panku hay una breve descripción de la batalla. En uno de los pasajes sobre el despliegue preliminar se puede leer: más de 100 infantes, alineados a ambos lados de la puerta en formación de escamas de pez, practicaban ejercicios militares. Homer Dobbs tradujo de forma literal en formación de escamas de pez, interpretando que estaban en una formación de escudos entrelazados, por lo que concluyó, también con la ayuda de William Tarn, que era indudablemente la formación defensiva romana denominada testudo o tortuga, practicada por los legionarios. Esta formación requería entrenamiento y disciplina, y desde la perspectiva de Dobbs, estas características no se pueden atribuir a las poblaciones nómadas como los Xiongnu, que además luchaban regularmente montados a caballo. En el Hanshu también se menciona que el fuerte de Chi-Chi estaba rodeado por una doble empalizada de madera. Homer Dobbs iba más lejos y afirmó que el Shang-Yi Chi-Chi tuvo que recibir ayuda de unos romanos con conocimientos en ingeniería para construir las defensas del sitio, porque solamente los romanos construían este tipo de defensas. De esta manera, en la reconstrucción de los hechos, según Dobbs, más de 100 legionarios escaparon de Margiana,
pero al darse cuenta de que no podían cruzar todo el Imperio Parto para volver al Imperio Romano, decidieron ir hacia el este y trabajaron como mercenarios en Asia Central hasta quedar en algún momento bajo el mando de Chi-Chi, a más de 600 kilómetros de Mariana. El otro elemento principal de la teoría de Dobbs es que en el Hanshu se menciona que el ejército Han capturó 145 enemigos, que para Dobbs estos debían ser los más de 100 infantes en formación de escamas de pez, es decir, los romanos. Estos 145 prisioneros supuestamente romanos fueron liberados y asentados en el corredor de Kansu para defender la frontera noroccidental del Imperio Han, fundando la ciudad de Lichien, según Dobbs, el mismo nombre que usaban los chinos para referirse a Roma o al Imperio Romano. Partiendo del supuesto de que los chinos no intercedían mucho en las administraciones locales de poblaciones extranjeras tributarias, Dobbs propuso que la ciudad estaba organizada y diseñada según el modelo romano, por lo que era de facto una colonia o una ciudad romana en China. El viaje hipotético de los legionarios romanos por toda Eurasia hasta llegar a China es desde luego fascinante. Sin embargo, tiene múltiples descuidos e inconsistencias ya señaladas por varios estudiosos chinos y occidentales. Vayamos por puntos. Por Plinio sabemos que después de la batalla de Carras se trasladaron prisioneros romanos a Mariana. Asimismo, Horacio en sus odas echó la culpa a estos legionarios por casarse con mujeres bárbaras, perder sus costumbres y vivir bajo el control parto. Ambos textos son referidos por Dobbs. Sin embargo, el autor omite otras dos fuentes que mencionan a los prisioneros. El historiador romano Floro alude a un superviviente de Carras que vestido de parto fue a advertir del peligro a Marco Antonio durante sus campañas contra Frates IV. Dion Casio, por otra parte, nos cuenta que más de 2 décadas después de la batalla de Carras, Frates IV devolvió a Augusto los prisioneros y las águilas de las legiones que se perdieron en aquella batalla. Hasta aquí llegan las fuentes grecorromanas. No sabemos realmente cuál fue el futuro de los legionarios ubicados en Mariana, tampoco sabemos si estos estaban entre los legionarios devueltos por Frates o si se quedaron en Asia Central con sus nuevas familias. Al contrastar todas las fuentes simplemente se puede deducir que no todos los prisioneros romanos tuvieron el mismo destino, pero los textos de Floro y Dion Casio omitidos por Dobbs son un pequeño inconveniente para su hipótesis. Más de 100 infantes, alineados a ambos lados de la puerta en formación de escamas de pez, practicaban ejercicios militares. Como ya vimos, Dobbs junto con Tarn concluyeron que tenía que ser la formación romana denominada testudo o tortuga, formación defensiva para protegerse de los proyectiles y usada frecuentemente para acercarse a los muros enemigos en un asedio. No obstante, en la descripción de la batalla en el Hanshu se anota que estos infantes estaban en formación cuando el ejército Han se encontraba todavía en su campamento. En el momento en el que los ballesteros Han se aproximaron para disparar a los jinetes e infantes enemigos que estaban fuera de las murallas, estos últimos entraron a la ciudad. Por ende, los misteriosos infantes de Chi-Chi no utilizaron la formación de escamas de pez para defenderse de los proyectiles. En el Hanshu se expone que el ejército defensor Xiongnu salió a provocar al ejército atacante que estaba acampado a poco más de 1200 metros de distancia desde los muros de la fortaleza. Mientras los infantes en formación de escamas estaban en las puertas, los defensores de las murallas desafiaban al ejército Han gritando desde los muros para que se acercaran a luchar. Nos tenemos que preguntar qué sentido tendría ejecutar una formación defensiva compleja como el testudo para provocar al enemigo o defender la puerta de un ejército apostado a más de 1 kilómetro de distancia, fuera del alcance de flechas y virotes, además retirándose antes de recibir siquiera algún ataque a distancia. Esa formación de escamas de pez en la entrada de la ciudad se puede interpretar de manera más congruente como una formación de combate cerrada a modo de muro de escudos, sin la complejidad innecesaria de un testudo, y mostrando de esta manera la disposición de los infantes para el enfrentamiento. Esto es similar a la traducción más metafórica del pasaje por Jan Julius Duivendak, una formación cerrada como las escamas de un pez, pues el chino clásico no se puede interpretar ni traducir normalmente de forma tan literal. Con la información disponible, ciertamente es imposible determinar el origen de los misteriosos infantes en formación. No hay forma de saber si su formación era el testudo romano o algo similar, como no podemos dar por hecho que en el siglo I a.C. los romanos fueran los únicos en tener formaciones defensivas con escudos. Claro, si asumimos que la formación de escamas de pez tiene algo que ver con los escudos.
Las formaciones como los muros de escudos y formaciones cerradas como las falanges han sido comunes a lo largo de toda la historia. Las podemos rastrear por lo menos desde los sumerios y las encontramos hasta las fuerzas antidisturbios de la policía contemporánea. Así bien, los infantes en formación de escamas de pez pudieron ser aliados del reino de Kangxu, como también mercenarios, tropas de cualquier otro territorio dominado por los Xiongnu o de algún otro estado de Asia Central. Aunque William Thorne lo desestimó por el momento en el que se dio la batalla, Christopher Matthew propuso que estos infantes pudieron ser hoplitas o infantes equipados a la griega. Pero en el año 36 a.C. ya no había reinos helénicos en Asia Central y probablemente no podríamos hablar de hoplitas griegos como lo hace Matthew, como tampoco podríamos hablar de falanges macedónicas. Sin embargo, sabemos de la existencia de unidades más dinámicas que usaban escudos relativamente grandes y que perduraron más tiempo, como los toracitas y tureóforos helénicos, o tropas semejantes que posiblemente fueron influidas en algún momento por los legionarios romanos en su forma de combatir, ya que en la guerra es frecuente adoptar tanto las tácticas como el armamento más eficiente de los enemigos. De acuerdo con Plutarco, los tureóforos eran capaces de luchar como escaramuzadores, pero también en formación cerrada formando una falange cuando la situación lo requería. La evidencia arqueológica nos muestra que incluso en el Imperio Parto, donde la caballería era la columna vertebral de su ejército, hubo tropas con un equipamiento muy similar a los tureóforos, por lo que no nos debería extrañar que en algunos otros reinos de Asia Central existieran infantes parecidos capaces de formar un muro de escudos en el siglo I a.C. Estas hipótesis serían más coherentes al fin y al cabo que la de unos romanos perdidos a más de 3.200 kilómetros de su tierra natal, y que para ese momento ya serían unos veteranos de más de 50 años. No obstante, seguimos en el campo de las conjeturas. Siendo repetitivos, por los escasos detalles disponibles no existe forma de conocer el origen de estos infantes misteriosos, a menos que futuras investigaciones demuestren lo contrario. Dobbs y Thorne afirmaron de manera errada que los romanos eran los únicos que construían empalizadas, olvidando que, sin ir muy lejos, las fuentes primarias griegas desde Homero, siglos antes, ya hacían mención de terraplenes, empalizadas y fosos defensivos. Y desplazándonos hacia el este, desde principios del siglo XX los arqueólogos soviéticos hallaron varias fortalezas de pueblos nómadas, como las fortalezas escitas con empalizadas en Corasmia, Asia Central, como también terraplenes y empalizadas de los Xiongnu entre las actuales fronteras de Rusia y Mongolia, las cuales sin duda alguna son construcciones indígenas y no tenían relación alguna con los romanos. En conclusión, los legionarios no eran imprescindibles para levantar una doble empalizada. Esta fácilmente pudo ser levantada con las técnicas propias de los Xiongnu y de sus aliados. El siguiente punto de Dobbs es que después de la batalla el ejército Han capturó 145 prisioneros romanos. Para llegar a esto, Dobbs hizo una relación conectando dos cifras. El Hanshu menciona que los infantes en formación, los supuestos romanos, eran más de 100. Después de la batalla en el texto se mencionan que capturaron 145 prisioneros, cifra oportunamente cercana, sin embargo es una relación forzada. No se puede concluir tan gratuitamente que los 145 prisioneros eran los infantes en formación de escamas de pez, porque por los datos de la descripción de la batalla se estima que aproximadamente participaron unos 13.000 hombres en el bando Xiongnu, contando la caballería aliada. Así, por ejemplo, un párrafo antes de mencionar a los más de 100 infantes en formación de escamas, Pan Ku alude a varios cientos de hombres con armadura en las murallas y también más de 100 jinetes que salieron a provocar al ejército Han, todas cifras en el orden de la centena que también podríamos relacionar con los 145. Así, aunque diéramos por hecho que los más de 100 infantes en formación fueran romanos, no podríamos aseverar que estos fueron hechos prisioneros por los Han, y esto nos lleva al siguiente punto. La hipótesis de que en el distrito de Lichien, que aparece en los registros de la dinastía Han, fue donde se asentaron los legionarios perdidos y donde fundaron su ciudad, se basa únicamente en la interpretación del propio topónimo. Dobbs sostuvo que los chinos utilizaban el término Lichien para referirse a Roma y al Imperio Romano, lo cual es cierto parcialmente. Otros autores que siguen su teoría, como Chiang Ching-ching, hacen una modificación de la misma y sostienen que Lichien era la transliteración del latín legio, que significa legión, lo que también relacionaría a Lichien con los romanos. Pero veamos cuáles son los problemas del término. El topónimo de Lichien aparece escrito en las fuentes chinas de distintas maneras y con pronunciaciones similares, claro indicio de que era una transliteración de alguna palabra extranjera que no podía ser representada correctamente en chino.
Como sostiene la mayoría de académicos, Lichien se utilizó como transliteración y abreviación de Alejandría, algo que el propio Dobbs también admitió. Una vez que Alejandría de Egipto fue parte del Imperio Romano, parece ser que también se utilizó para designar tempranamente al Imperio Romano, aunque no haya realmente un consenso sobre esto. Pero aquí tenemos una dificultad que no se puede disimular. Egipto todavía no era parte del Imperio Romano en el año de la batalla de Chichi. ¿Cómo Lichien iba a significar Roma 5 o 6 años antes de que Egipto estuviera bajo el dominio romano? Como ya indicó Schuyler-Kaman, si fuera una fundación de romanos y para romanos, como aseveró Dobbs, en primer lugar es poco probable que unos legionarios le pusieran a su ciudad el nombre de Alejandría, transliterada en chino como Lichien en ese momento. Complicando más las cosas, Lichien también se ha identificado y se relaciona con otras Alejandrías. Alejandro Magno fundó más de una decena de ciudades con ese nombre. Además, también se ha identificado con otras ciudades del Imperio Parto. Una Alejandría de Asia Central mucho más próxima al territorio de Kanchu o una ciudad del Imperio Parto en este caso serían opciones más plausibles para el origen del topónimo si los prisioneros fueran algún tipo de tropa helenizada o mercenarios del Imperio Parto en vez de romanos. De todos modos, fundar una ciudad así sin más tampoco era la forma de proceder de la administración imperial Han. Como señaló Yu Jingxi, 145 personas era una cifra muy reducida como para fundar una ciudad o localidad con categoría distrital, categoría que detentaba Lichien a finales del siglo I antes de nuestra era, según los datos del propio Hanshu. Para fundar reinos dependientes o nuevas ciudades se tenían que dar ciertas circunstancias que un grupo de más de un centenar de individuos no podría cumplir. Como era usual con los extranjeros en pequeño número, el Imperio Han los podía integrar en una entidad ya constituida del sistema administrativo de comandancias y distritos, o se los acomodaba en un reino dependiente según su origen étnico. En el caso de ser buenos combatientes, como lo tendrían que ser unos legionarios veteranos, los podían organizar en una unidad especial bajo el mando de un oficial chino en las fronteras. Por ello, si los 145 hubieran sido soldados profesionales, no tendría mucha coherencia que les fundaran una ciudad en lugar de integrarlos en el ejército Han. En este sentido, el corredor de Kansu tenía un gran número de puestos militares para que pudieran llevar a cabo la tarea de defender la frontera sin tener que fundar absolutamente nada. Yu también indica que si el distrito o xian de Lichien hubiera estado administrado u ocupado mayoritariamente por extranjeros, tendría otra categoría especial denominada Tao, pero los registros lo anotan claramente como un xian. Y los nuevos xian o distritos fundados en la frontera no estaban ocupados y administrados por extranjeros, sino principalmente por colonos Han, otro indicio de que Lichien no fue una ciudad de romanos. Dejando de lado el topónimo, los arqueólogos han desenterrado cientos de artefactos en las cercanías de Lichien y no se ha podido demostrar hasta ahora la presencia de población romana, grecorromana u de cualquier otra del occidente eurasiático. Como se ha insinuado en varios sitios, tras ser prisioneros en 2 ocasiones distintas, sería poco probable que los viejos legionarios portaran todavía objetos fabricados en el Imperio Romano, como espadas, armaduras y escudos, objetos que serían una prueba definitiva de su presencia. En cambio, sí nos tendríamos que preguntar sobre la falta de otros vestigios materiales de su cultura y costumbres, elementos que podrían reproducir fácilmente estando lejos de Roma, como por ejemplo epigrafía en latín, pequeñas figuras de culto privado romano u objetos y marcas típicas de los juegos romanos como los dados, entre otros muchos. Por supuesto, nada de esto se ha hallado en Lichien ni en el corredor de Kansu. En el año 2003, el Instituto Arqueológico de Kansu desenterró 98 tumbas en las cercanías de Lichien. Sin ninguna prueba ni aprobación del Instituto Arqueológico, rápidamente el gobierno del condado declaró que más de 100 de los huesos encontrados pertenecían a personas de alta estatura y con rasgos indoeuropeos. Por consiguiente, en el Museo del Condado se expone un esqueleto datado en la dinastía Han, que se ha anunciado como romano en varios medios por su 1,80 m de estatura. Sin embargo, no se le han realizado los estudios pertinentes para sostener dicha afirmación. También hay que puntualizar que la estatura media de la población romana y mediterránea en general estaba por debajo de eso hace 2000 años. Por otro lado, los cuerpos del casi centenar de tumbas fueron inhumados. La práctica más común entre los romanos del periodo era la cremación. ¿Deberíamos creer que 145 romanos perderían sus costumbres hasta el punto de eliminar totalmente sus prácticas funerarias y religiosas? Alejándonos de las tumbas, en Lichien y sus cercanías solamente hay restos de típicas murallas chinas fabricadas con tierra apisonada, no obstante no se ha podido determinar su temporalidad. El resto de antiguas estructuras cercanas pertenecen a dinastías muy posteriores a la Han.
También hay que resaltar que aunque algunas construcciones se las haya presentado en algún medio como construcciones o reconstrucciones de algún edificio antiguo, todas las estructuras de la zona con un aparente estilo romano, no muy bien imitado por cierto, son construcciones contemporáneas levantadas en las últimas 3 décadas, con intenciones puramente conmemorativas y turísticas. Como vemos, hasta ahora no hay muchas pruebas para sustentar realmente la teoría de Dobbs, en cambio hay otras de bastante peso que la refutan. En los documentos administrativos Han desenterrados en 2 sitios que correspondían a la misma comandancia a la que pertenecía Li Qian, se menciona a Li Qian en varias ocasiones. Estos documentos en tablillas de bambú nos informan que en Li Qian había un puesto postal y un pastizal para la cría de caballos. Además, nos ofrecen registro de varios habitantes y viajeros, de los cuales los estudiados hasta ahora algunos poseen típicos nombres chinos y otros nombres claramente transliterados, aunque el debate se centra más en si estos son o no de origen xiongnu o de algún otro pueblo nómada. Aparte, un pastizal dedicado a la cría de caballos es un elemento más acorde con los pueblos nómadas que con los romanos. Ahora bien, la prueba más importante que nos aportan dichos documentos es que en ellos se han hallado hasta ahora las referencias más antiguas de Li Qian. Como ha demostrado Zhang Tuefang, por lo menos 2 documentos la aluden en el año 60 a.C., es decir, Li Qian existía como mínimo 7 años antes de la batalla de Carras y 24 años antes de la batalla de Chichi. Por lo tanto, Li Qian se había fundado antes de que algún legionario fuera capturado por los partos, no pudo ser fundada por los legionarios perdidos y en consecuencia el topónimo no tiene ninguna relación con los romanos, no significa ni Roma ni legión. Es más, por la literatura varios especialistas sostienen que el sitio se fundó incluso antes, o poco después del año 76 a.C. durante el gobierno del emperador Chao, o después de que el imperio Han conquistara la región, a finales del siglo II a.C., cerca de 2 siglos antes de la batalla de Chichi. Como sostienen Liu Conghua y Xin Yitian, entre otros autores, lo más plausible es que este Li Qian y posible homónimo de otras ciudades lejanas fuera la transliteración de un topónimo xiongnu. Este es el que aparece escrito en las fuentes chinas como Li Han, y que se puede pronunciar de la misma manera que Li Qian. Li Han era la sede de la jurisdicción de uno de los reyes xiongnu en el mismo corredor de Kansu, pues ellos dominaban la región antes de ser conquistada por los Han. No hay que irse muy lejos entonces para encontrar el origen del nombre de Li Qian. El imperio Han simplemente adaptó el topónimo de la lengua de los xiongnu. El condado de Yongchang anunció que según las pruebas de expertos de la Academia de Ciencias de China, se había demostrado que los actuales residentes de Li Qian tienen un 46% de ascendencia europea. Aunque se cite recurrentemente la noticia como prueba y haya tenido eco en muchos medios, nunca se publicó ninguna evidencia ni investigación que respaldara a esa declaración. Opuestamente, lo que se publicó unos años después evidenció que esta noticia era una falacia de la propaganda del condado. Los estudios genéticos del cromosoma Y, llevados a cabo por la Universidad de Lanzhou, han demostrado hasta ahora que la población de Li Qian no tiene relación por vía paterna con los haplogrupos típicos de Europa o del Mediterráneo. Los actuales pobladores de Li Qian descienden esencialmente de colonos Han, aunque tienen también cercanía genética, en primer lugar con los yugur, población descendiente de hablantes de lenguas túrquicas y mongólicas que actualmente habita la misma provincia de Kansu, y en segundo lugar con los uigures, que hoy habitan principalmente la región autónoma uigur de Xinjiang, lo que podría explicar los rasgos caucasoides de la población de Li Qian. La mayor parte de los haplogrupos presentes en el Mediterráneo, como los exclusivos de la Eurasia Occidental, brillan por su ausencia en Li Qian, y los haplogrupos extraños en China, pero comunes tanto en Europa como en Asia Central, son insignificantes. Esta combinación lo que evidencia es que los haplogrupos que no son de Eurasia Oriental proceden de Asia Occidental o Central y no de Europa. De cualquier manera, esto se puede explicar de manera más lógica por el intercambio genético propio de una población en las proximidades de la Ruta de la Seda, en la que se han desplazado comerciantes y viajeros de forma constante durante por lo menos 2000 años, o por el contacto con etnias cercanas que presentan estos haplogrupos en mayor medida. Y aunque en este caso tiene menor relevancia, ya que los legionarios no podían ser mujeres, la ascendencia matrilineal por ADN mitocondrial muestra algo similar. 96,6% son haplogrupos comunes del este y sudeste asiático, y el 3,4% son haplogrupos que están presentes tanto en Europa como también en Asia Central. Estas pruebas genéticas no solamente desmontan que Li Qian fue una ciudad romana, sino también lo hacen con las insinuaciones de otros autores que sustituyen romanos por grecodescendientes.
Concluyendo, con las investigaciones y fuentes disponibles podemos rastrear a un número indeterminado de legionarios capturados hasta Margiana, donde, como era práctica común en el Imperio Parto, se los colocó para defender la frontera lejos de su lugar de origen. No sabemos cuántos pudieron regresar al Imperio Romano, ni si algunos lograron escapar antes del intercambio con Augusto. Sin otras pruebas, ir más allá de esta escasa información es simple y llanamente especulación. Los romanos no fundaron Lichien en el corredor de Kansu, pues esta era una ciudad que se fundó antes de la batalla de Carras y estaba administrada por colonos Han. El nombre del lugar presumiblemente viene de la lengua de los Xiongnu, que habitaban la región antes de su conquista por el Imperio Han. Por la misma razón, también es probable que en la ciudad viviera una minoría Xiongnu, como se puede vislumbrar por los documentos excavados. En definitiva, la teoría de Dobbs se levanta sobre conjeturas bastante improbables y carece de evidencias suficientes. Ya hace más de 4 décadas, el erudito Manfred Raschke había señalado a la teoría como un trabajo de ficción de moderado interés. Por otro lado, el profesor Wang Shouquan, autor del estudio crítico más extenso sobre el tema, ha sido igual o más tajante tildando la teoría de Dobbs y las hipótesis derivadas de sus seguidores, dentro y fuera de la academia, como pseudohistoria. El propio David Harris, descubridor de Lichien, en una entrevista publicada en el 2010, admitió que por la profundidad actual de las investigaciones, la suposición de Homer Dobbs era inexacta, ya que Lichien existía antes del ataque Han a Chichi, y la población del actual Lichien no era producto de unos legionarios romanos, sino de múltiples oleadas migratorias durante muchos siglos. Y aunque historiadores chinos como Xing Yitian se sorprenden de la rica imaginación de los sinólogos occidentales después de leer sus teorías, especulaciones y los mayores falseamientos sobre Lichien se han dado en la propia China, debido a los intereses económicos y turísticos locales que han interferido en el estudio y divulgación sobre el tema, nublando la objetividad, como ya han advertido con preocupación varios académicos chinos. Esta leyenda ha sido al fin y al cabo un trabajo cooperativo entre Occidente y Oriente, y para bien o para mal ha beneficiado y sigue beneficiando a una región rural poco desarrollada cuyos habitantes quieren salir adelante.